Bueno, bienvenidos a todos a la cuarta y última clase de este curso 16 de actividad de graduación 1. Ya nos encontramos aquí con la profesora. Bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien, que no hayan tenido problemas con las lluvias. Un poco complicado el tema de las lluvias, así que espero que estén todos muy bien. Ya los dejo inmediatamente con la profesora para el inicio de esta clase el día de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Como dice Ángelo, espero que estén bien, que acá, al menos los que están acá en Chile, no hayan tenido dificultades con las lluvias. Dios quiera que todos estén bien, ¿ya? Y bien, hoy estamos en nuestra última clase, ¿ya? Decirles a todos que para el lunes voy a tener todas las notas de las dos primeras evaluaciones, ¿vale? Del foro y del trabajo en conjunto en equipo. Puede ser que el foro lo tenga antes, igual para que no se preocupen, pero el lunes sí van a estar los dos sí o sí, ¿ya? Para que estén tranquilos con respecto a eso. La tercera evaluación, vamos a hablar de eso al final, ¿ya? Porque pedí hacer un cambio en la evaluación, pero en el sistema no pueden hacer el cambio, ¿ok? Entonces, yo lo que tenía pensado era subirles la tarea por correo, ¿vale? O sea, mandar la tarea con la rúbrica y todo por correo de la evaluación final y que ustedes subieran en el espacio que hay en la plataforma de la tercera tarea la respuesta a la tarea que yo les voy a mandar por correo. No sé si me entienden. Y de esa manera yo los calificaría por mi rúbrica. Evidentemente, si hay alguien que ya mandó la tarea, porque yo sé que hay algunos que se adelantan, ya hicieron la tarea, yo lo voy a calificar con la rúbrica y la tarea que está en el sistema, si hicieron eso ya. Pero como le había comentado anteriormente, mi idea es que ustedes trabajen en base a todos los puntos que vimos durante este mes de clase. Entonces, igual te voy a compartir rápidamente, lo pensaba ver al final, pero prefiero hacerlo al tiro porque ya estamos hablando de eso y para que estén tranquilos y entiendan em, de qué va lo que les estoy comentando. Ya. Yo les voy a subir en el correo, por el mismo Canva, le voy a mandar por correo este PDF donde, si se dan cuenta, va a estar todo lo relacionado con la evaluación final o la tarea final, ¿ya? Esta es individual, como está en el programa, y no va a haber presentación oral. Aquí fui yo la que no me equivoqué, no lo quité. La idea de esta evaluación tiene su rúbrica incluida acá, aquí abajo, tiene su rúbrica incluida, ¿ya? Y la idea es como que ustedes con su proyecto o idea de proyecto, con su empresa que ustedes busquen, que consigan, puedan desarrollar o avanzar en lo que es la redacción del proyecto en sí, ¿ya? Y aquí está en cada sección que hemos visto, según la unidad, o sea, en la unidad o la sección uno vimos todo relacionado con el resumen, el astra, ¿cierto? La introducción. Entonces, ahí va a ver cada cosa, cómo tiene que ser, cómo se debe escribir. En la sección 2 todo lo que es el marco conceptual en la introducción, la revisión bibliográfica, ¿cierto? Escribir las referencias con el formato APA 7, el marco metodológico que lo vamos a ver un poquito hoy. Esa es la idea de la actividad final, que como le digo, yo se las voy a subir se la voy a mandar por correo, ¿ya? Le voy a mandar esto, ustedes hacen la actividad, la evaluación, la tarea, como quieran decirlo, y lo suben al sistema donde está la actividad número 3, ¿ya? Y yo les voy a revisar como si fuera esta la actividad que está en el sistema. No sé si me entienden o me enredé mucho. Díganme para yo saber si me entendieron o no. Sí, se comprendió. Ya. Sí. Igual yo en el correíto les voy a explicar un poquito más, pero la idea es que esto, que está más relacionado con lo que hemos visto en las 4 semanas, lo trabajen de mejor manera, le va a ser mucho más fácil y le va a ayudar en sí a combinar el magíster. Porque lo que está en el sistema realmente lo veo muy confuso, lo veo medio enredado para lo que yo quiero buscar, de ver si entendieron los contenidos, ¿vale? Profesora, De igual consulta, manera, dígame, dígame. disculpe,
¿Plazo sería igual el próximo martes? Mira, eso lo puedo evaluar con Ángel, lo estábamos viendo, que si era necesario, estaba muy apretado, podríamos extenderlo una semana más. Pero eso depende si ustedes lo necesitan, porque como me dicen, no, profe, realmente no es tan necesario, o si es necesario, ustedes ahí también tienen que comentarme. Si están todos de acuerdo, yo podría tasarlo una semana más, Ok, ¿ya? dale. Pero ahí me tienen que decir ustedes si lo necesitan. Eh, Ahora, vuelvo a repetir, si hay alguien, porque ya veo, creo que Alex, no encuentro el apellido, ya había subido la tercera tarea al sistema. Yo se la voy a revisar. O sea, el que suba su tarea como está en el sistema, yo se la voy a revisar por la rúbrica que está en el sistema, no hay ningún problema, ¿vale? Lo que, como vuelvo y repito, yo lo que quiero es que avancen en su proyecto y que la tarea 3 sea más acorde a lo que realmente va a ser su proyecto final. ¿Ok? Bueno, dicho esto, vamos a nuestro último tema Profesora, que tiene que ver, dígame. para aclarar un poquito, a mí me pasó igual en el otro, yo estoy en otro magíster también de tutor. Me pasó también el tema de que ampliaron una semana más el plazo, pero no se vio reflejado en el Canvas. Entonces, en caso de que requieran una semana más y usted lo pide, lo más seguro es que lo den y que ahí van a tener que mandar el trabajo en la misma plataforma por mensaje. Entonces, Ah, por correo tú dices. exacto, por el mismo, por Canvas, por mensaje de Ah, Canvas ahí. Pero puede existir la posibilidad, si lo requieren, como usted dice, que se extienda una semana más y lo más seguro es que lo den. ya entiendo ya. Bueno, ¿entendieron todos? En caso de que ustedes necesiten una semana más, o sea, todos tienen que estar de acuerdo, ¿ya? Ustedes me lo dicen, profe, mira, así como curso nos pusimos de acuerdo y si nos solicitamos una semana más por estar muy encima, porque es muy poco tiempo para desarrollar la actividad completamente, eh, y no se puede cambiar la fecha de cierre en el sistema, los trabajos me los mandan entonces por correo del mismo Canvas, ¿ok? O donde mismo yo les voy a escribir a ustedes para mandarle la guía, por ahí mismo ustedes me responden y me mandan el trabajo. ¿Les parece? Y de hecho, aunque se pueda poner en la plataforma, igual mándamelo por correo y así queda como la evidencia de que sí lo mandamos sí o sí. ¿Sí? Ahora, Elizabeth, estuve revisando lo tuyo, ahí después te mando algunas correcciones del trabajo que me mandaste. ¿Ya? Está bastante bueno. Son correcciones pocas que tengo que hacerte. Ya, vamos entonces a comenzar. Mm, Acá. Eso. Ya. Entonces, hoy vamos a ver, bueno, el último tema de nuestro curso de actividad de graduación 1 y está relacionada con el marco metodológico, ¿ya? ¿Qué vamos a ver en esta clase? Bueno, vamos a ver lo que es más o menos el marco metodológico, en qué consiste, para qué sirve, ¿cierto? Vamos a ver algunas cosas del paradigma y diseño, también las herramientas de investigación, que ahí pueden ser cualitativas, cuantitativas o mixtas. Vamos a ver ejemplos reales para que la puedan entender. El plan de análisis de datos, la validación científica y finalmente el entorno y ética, que también es importante tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar este tipo de proyectos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de marco metodológico, que es la parte más operativa del proyecto en sí, va a estar relacionado o cómo vamos a definir esta parte como la obtención de evidencia, ¿ya? ¿Con qué diseño, en qué población, unidad lo vamos a hacer este tipo de análisis? ¿Mediante qué instrumentos vamos a utilizar? ¿Y con qué estrategia de análisis vamos a revisar estos datos? ¿Vale? ¿Para qué? Para que sea visible y sostenga la creatividad del estudio que voy a realizar. O sea, el marco metodológico es la forma, cómo lo voy a hacer. Y normalmente uno se hace preguntas. ¿Desde qué paradigma se estudia el problema? ¿Qué diseño permite responder los objetivos? ¿Qué datos se recogerán y con qué técnicas? ¿Cómo se analizan los resultados? ¿Qué criterios de rigor y ética lo sostienen? O sea, me voy a hacer preguntas para poder desarrollar este marco metodológico. A ver, el marco metodológico es para poder desarrollar y darle solución a los objetivos que yo planteé, ¿ya?
cómo lo voy a hacer, y cómo voy a hacer cada objetivo, cómo voy a realizar, qué actividades voy a realizar en cada caso y cómo lo voy a hacer. Eso es el marco metodológico. Hay veces que es novedoso, o sea, que es nuevo. Hay veces que uno coge de referencia alguna parte metodológica que me interesa porque es muy aplicable a lo que yo quiero hacer. Y entonces lo que tengo que hacer sí o sí es referenciar también en mi marco teórico. No sé, eh, para, no sé, para una extracción voy a seguir metodologías hago la referencia del paper con modificaciones metodológicas en cuanto a, y ahí puedo ir hablando. ¿Se entiende? Que no solamente tiene que ser el marco metodológico algo novedoso y nuevo, sino que también puede ser optimización de alguna metodología que ya existe en literatura, lo que debería entonces es referenciar. ¿Ya? Entonces, cosas importantes en una metodología, la coherencia, la factibilidad y los riesgos. Siempre hay que tener esto en cuenta, ¿ya? En cuanto a la coherencia, que el problema, los objetivos y los métodos siempre apunten al mismo foco, o sea, que la metodología o el método que yo voy a utilizar es para darle solución o respuesta a un objetivo que está derivado evidentemente del problema, ¿cierto? La factibilidad es que se puede realizar. Lo que yo propongo es factible hacerlo en el tiempo que está propuesto en el proyecto. No sé, hay proyectos, como le decían, que son de 2 años, hay unos que son de años, hay otros que son de 4 años. Entonces, en dependencia de eso, yo tengo que cuadrar mis actividades o mi marco metodológico a los tiempos para que calce y no me digan que es algo que no es cumplir, que no es factible realizar. ¿Vale? Por los tiempos, por los recursos reales también, el acceso a información, el acceso a instrumental, por ejemplo, y los recursos reales, porque hay veces que yo quiero hacer, no sé, yo quisiera hacer una nave espacial para viajar a Marte, pero si no hay recursos para hacerlo, lo que hago es un prototipo tamaño caja de fósforo, porque para eso me alcanzó. A eso se refiere a que sea factible lo que yo estoy proponiendo, que sea aterrizable, a eso se refiere. Y los riesgos, bueno, que haya vacíos éticos, diseños débiles o datos imposibles de obtener. Que yo haga una propuesta de algo que yo realmente no lo voy a poder hacer. Entonces, estas cosas es importante que las tenga en cuenta a la hora de desarrollar una metodología, ¿vale? Entonces, en cuanto al paradigma y diseño, bueno, el paradigma, ¿qué cosa es? Es como yo observo el problema, ¿cierto? Es como yo, de la manera o el enfoque que yo le doy al problema. Estos pueden ser, desde el punto de vista ontología, que se asume sobre la realidad única, múltiple o construida, o sea, de qué manera yo puedo mirar el problema que voy a trabajar. Puedo trabajarlo desde el punto de vista epistemología, que es cómo se conoce en realidad, o sea, medir, interpretar, dialogar o combinar, o finalmente por una forma metodológica, que son procedimientos que son coherentes y con esa forma de conocer que puedo tener a la hora de enfrentar un problema para poder resolverlo. ¿Ya? En este caso, el proyecto que me estoy proponiendo. Cuatro paradigmas para ubicar un proyecto, principalmente está el positivista, o sea, hay medición, control y, una explicación causal del por qué ocurre ese fenómeno o ese problema que estoy planteando, ¿ya? O esa solución. Está el interpretativo, que tiene que ver con las experiencias y el contexto, me ayuda a través de los sentidos también a interpretar un poco lo que está pasando, pero para eso generalmente cuenta mucho la experiencia que tengo en el tema que esté desarrollando. Está el crítico, que tiene que ver con la desigualdad y las transformaciones, y está el plasmático, que integra métodos para resolver problemas concretos. ¿Vale? Normalmente en literatura y lo que se ha visto en los proyectos normalmente que uno postula es que nunca se trabaja uno solo, siempre se hacen mixto, ¿ya? Porque todos, la idea es resolver problemas, entonces el trabajarlo de forma mixta ayuda a que avance de mejor manera la resolución del problema. ¿Ok? Por ejemplo, en estos casos, ¿qué paradigma uno elegiría? En el caso A dice, ¿qué factores explican la tasa de reciclaje en hogares urbanos? ¿Te das cuenta? Esto está más relacionado o tiende a ser que cuantitativo, ¿cierto? En el caso B dice, ¿cómo perciben los recicladores de base las barreras institucionales? Ya esto no es de cantidad, sino de cualitativo, ¿cierto? Porque es más lo que de percepción, de lo que yo siento, de lo que yo opino, de lo que yo veo. Más que el anterior es como cuantificable, a eso se refiere. Y en el caso C, por ejemplo, dice, ¿qué combinación de barreras, prácticas y resultados explican el desempeño circular de una red? Si se dan cuenta, es mixto, o sea, combina datos con parte cualitativa.
O sea, entonces se hace mucho más pragmático la clasificación de este paradigma. Ahora, cuando yo voy a diseñar el proyecto, yo tengo que tener ciertas cosas importantes, ¿ya? En la investigación que no debo dejar de ver. Por ejemplo, la finalidad. ¿Qué finalidad tiene lo que yo voy a desarrollar? El proyecto que yo estoy proponiendo. ¿Es exploratorio? ¿Es descriptivo? ¿Es correlacional? ¿Es explicativo? Se tengo que ir viendo con qué finalidad yo estoy haciendo este tipo de proyecto o qué quiero lograr con él. En cuanto a manipulación, tiene que ver más con la parte experimental o no experimental. Si mi proyecto lleva un experimento en sí o cuasi experimental, o sea, experimento es que yo voy a ir variando variables para ver qué pasa con el fenómeno que yo estoy planteando, ¿ya? O no experimental es que yo voy a ver lo que está pasando y con lo que está pasando, con los datos que me está dando, con eso voy a desarrollar mi proyecto. No voy a intervenir, por decirlo de alguna manera. Por eso que se llama manipulación, ¿ya? En cuanto al tiempo, que puede ser transversal o longitudinal, yo voy a hacer un análisis de una población en un momento determinado. Ahora voy a hacer un análisis de lo que está pasando en este momento y no voy después a hacer repeticiones, sino que con esos datos me voy a quedar y con eso voy a trabajar. Eso es transversal. Y longitudinal es que yo voy a observar esa misma población, pero en varios momentos a lo largo del tiempo. O sea, mi estudio, eso generalmente se hace, por ejemplo, en cosas de agronomía. Yo quiero probar un nuevo compuesto y yo no lo voy a probar solamente en este cultivo, en esta cosecha, sino que voy a probarla por lo menos 2 años o 3 años del mismo cultivo para ver si las condiciones climáticas, por ejemplo, no sé, un año puede ser más lluvioso como este que tenemos ahora, pero puede haber un año que sea muy seco y a lo mejor se comporta de forma diferente. Entonces yo ahí, el estudio en el tiempo va a ser longitudinal porque necesito ver en diferentes momentos, a lo largo del tiempo, ver en varios momentos cómo varían las variables que yo estoy analizando, que yo quiero estudiar. ¿Ya? En cuanto a la unidad, bueno, ver si es un caso, si es una organización, si es un territorio, una cadena de valor, o sea, en qué se va a centrar mi trabajo. ¿Ya? Ver la escala, si va a ser una escala pequeña o una gran escala, o sea, va a ser local, regional, va a ser piloto, va a ser nivel continente, nivel país, nivel mundial, en la escala hasta dónde yo quiero llegar con mi proyecto. Recuerde que siempre es importante cómo aterrizar el proyecto y después uno va ampliando, ¿ya? Y la integración, ver si va a ser secuencial, concurrente o anidada, si el enfoque es mixto. Eso es importante que algunas cositas de estas las tengamos en cuenta a la hora de escribir nuestro diseño de proyecto y en este caso de la parte metodológica. ¿Ya? Ahora, normalmente las versiones más frecuentes que uno encuentra en unos proyectos de economía circular tienen estos 4 puntos bien trabajados. O sea, la parte experimental, como les comentaba, que es cuando yo manipulo variables para evaluar los efectos, ¿ya? Normalmente tú varías una variable y dejas el resto de las variables constantes. Cada vez que yo voy a hacer un estudio experimental donde voy a modificar diferentes factores, uno debería modificar un factor y analizar cómo se mueve el resto. Después que ya yo sé eso, podría modificar otro factor y ver cómo se mueve el resto, pero siempre un factor a la vez. Si yo muevo, no sé, pH y temperatura al mismo tiempo, después no voy a saber si los resultados son por el cambio de pH o por el cambio de temperatura, por ejemplo. ¿Ya? Entonces siempre es bueno cuando voy a trabajar o manipular variables que sea una a la vez. El cuasi experimental es que intervienen sin una aleatorización completa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a ir modificando algunas cosas, pero va a ser de forma completamente aleatoria. No experimental es que yo observe un fenómeno tal y como ocurre, que es lo que yo le decía. Yo no voy a tocar ni voy a cambiar nada. Voy a observar lo que hay y con los resultados que me entrega, con eso voy a hacer mi estudio estadístico o voy a dar mi opinión o voy a entregar resultados. ¿Ya? Y está estudios de caso que analiza una unidad situada en profundidad. O sea, voy a ver algo en específico, pero voy a llegar hasta lo más que pueda en cuanto al análisis. No va a ser algo superficial, sino que voy a meterme bien adentro en el problema para dar una solución, porque a veces cuando uno entra ve diferentes problemas o encuentra diferentes vías de solución y a eso se refiere cuando haga un estudio de caso. Muchos de los que están acá, me imagino que también vayan a hacer estudios de caso porque es cosa más específica, ¿ya? Por ejemplo, en el CEPAL, ¿ya? Que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la evaluación de avance en economía circular, según ellos,
¿Qué aporta? Bueno, esta metodología pone énfasis en cadenas de valor y desarrolla indicadores para evaluar avances en circularidad e identificar oportunidades tanto en América Latina como en Caribe, ¿ya? Esta es una organización que es más de la parte central de América. Y también incluye casos, por ejemplo, agroalimentario en Argentina, construcción en Colombia y automotriz en México. O sea, se hacen estudios en diferentes tipos de empresas, no solamente en la parte alimenticia, que es lo que uno más trabaja, bueno, por lo menos acá nosotros trabajamos más. Ahora, ¿qué enseña metodológicamente? Que el diseño se ajusta a la escala territorial y sectorial. O sea, si te dan cuenta, trabajo con una empresa ubicada en un país en específico, ¿vale? Combina mediciones con lecturas contextuales y un problema complejo pide más de una fuente de evidencia. Cuando yo tengo un problema, ¿ya? Siempre tengo que buscar más de una evidencia. Si hay una empresa, no sé, hay una empresa, en caso de, de las de uva, de las viñas, ¿ya? Que tienen un problema específico, yo tengo que ver si ese problema tal vez se repite en otras viñas de la misma manera o cómo solucionaron en otras viñas ese problema. ¿Sí? Entonces, siempre buscar más fuentes de evidencia antes de tomar una decisión final. ¿Ya? Ahora, las herramientas con las que yo puedo trabajar em, para poder buscar bien esta evidencia pueden ser de diferentes tipos. ¿Ya? Están las cualitativas. Las evidencias o la investigación cualitativa está más relacionada con la investigación que se centra en comprender y describir la complejidad de fenómenos sociales, culturales y humanos desde una perspectiva subjetiva. O sea, esto está más relacionado para las políticas públicas, ¿cierto? Está más relacionado con la parte social, ¿ya? La parte cualitativa. Ahora, ¿qué herramienta puedo utilizar para comprender y llegar de mejor manera? Bueno, están las entrevistas. Bueno, las entrevistas realmente después vamos a ver que sirve tanto para la cualitativa como para la cuantitativa. Pero en este caso, las entrevistas son muy importantes porque veo directamente la problemática, la percepción, el proceso de decisión también, explora barreras, ¿vale? También están los grupos focales que entran más bien en el tema del debate entre actores, ¿ya? La observación es importante porque yo voy a registrar todo lo que está pasando, ¿ya? Entonces registro en la práctica y contextos de uso también. Los documentos, o sea, toda la biografía que voy a buscar para poder dar complemento a lo que yo estoy buscando o analizando. En este caso puede ser análisis de política, actas, normativas, informes, etcétera, ¿ya? Después voy a ver un mapeo de actores, que es ubicar relaciones, intereses y poder para poder eh, inferir o transmitir realmente lo que yo quiero lograr con este estudio cualitativo. Y la bitácora, que es capturar cambios y reflexibilidad del proceso. ¿Ya? Yo siempre tengo que tener un orden de lo que voy a hacer, los cambios que voy a proponer para ver si realmente se pueden lograr o no. Ahora, existen diferentes métodos de investigación, bueno, ahí tienen varios de ellos y cada uno está relacionado con todo el tema este, como decía, todo este tema social, ¿ya? No sé, estudiar grupos según el ambiente natural o la parte cultural, interpretar texto, narrativa, análisis de la esencia, de la experiencia. O sea, cada uno de estos, si se dan cuenta, es todo investigación cualitativa. Ninguno de ellos cuantifica, sino que más bien plantea a través de, como lo vimos anteriormente, entrevistas, comparaciones, ¿cierto? Llegan a conclusiones y de ahí deriva toda la investigación cualitativa, ¿ya? Ahora, la metodología de investigar cualitativa reconoce al ser humano como producto del conocimiento para comprender la realidad a través de la construcción de significado, rescatando la heterogeneidad de la sociedad. Volvemos a lo mismo. La investigación cualitativa está más ligada o más vinculada a la parte social, al ser humano como centro de la investigación. Ojo, vamos a ver después que las investigaciones mixtas, ya, cuando después que veamos la cualitativa, la cuantitativa, es la ideal. Siempre el factor hombre tiene que estar presente sí o sí en cualquier tipo de investigación.
Realmente 100% cualitativa o 100% cuantitativa es muy poco vista. Realmente lo que más se usa es la mixta, ¿ya? Aunque tenga mayor componente cuantitativo o mayor componente cualitativo, ¿ok? Entonces, la ruta generalmente es esta que vemos acá y es la que se utiliza mucho en la parte cualitativa. Yo me hago mi pregunta de investigación, hago las entrevistas que pueden ser espontáneas, por categoría, por sexo, por color, por raza, bueno, por lo que yo determine en dependencia del problema que yo quiero buscar, ¿ya? Hago las categorías orientadoras, luego hago la convergencia entre los grupos y finalmente doy respuesta. O sea, hago una codificación, un análisis y una interpretación de los resultados. ¿Ok? Esa es la manera en que se trabaja esta investigación cualitativa. ¿Ya? Aquí, bueno, aquí pueden entrar diferentes tipos de categorías, eso depende del estudio que yo quiera realizar. ¿Ok? Ahora, la población de investigación, bueno, en contexto de la investigación, la población se refiere al conjunto completo de individuos, elementos o unidades que comparten características comunes y que son de interés para el estudio. ¿Ya? O sea, yo voy a estudiar a todos los niños entre 10 y 12 años. Es la característica que son niños, la edad es una característica común entre todos, pero después yo voy a tener la categoría de niñas, o sea, niñas, niños, o voy a tener la categoría en que sean rubios, trigueños, en que tal vez sean, no sé, venezolanos, cubanos, peruanos, chilenos, ¿me siguen? Pueden ser diferentes categorías, pero tienen que tener algo en común. Está la técnica o instrumento de investigación, que son los procedimientos y métodos específicos que se utilizan para obtener y recolectar los datos de investigación. Y estas pueden variar, depende de la naturaleza del estudio y los objetivos de investigación, que es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? En cuanto al diseño de la investigación en sí, se refiere al plan general y estructurado que sigue para llevar a cabo una investigación basada en informes cualitativos. ¿Ya? Y la técnica que voy a utilizar se refiere más a la técnica que voy a utilizar para hacer la recolección de estos datos a través de, de entrevistas que pueden ser semiestructuradas o pueden ser muy profundas. Entonces, depende lo que yo quiera como estudiar o analizar, va a depender el instrumento o la técnica que voy a utilizar para recolectar esos datos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, yo les puse un guión de un... Ay, se me pasó aquí un guión de una entrevista, un ejemplo de guión. Si se dan cuenta, hay cosas que sí son básicas y que no puedes dejar de tener, por ejemplo, quién hace la entrevista, a quién entrevistas, el lugar, la hora es importante porque eso también te pone, te ubica en el tiempo en que fue realizado. Si yo esta misma entrevista la realizo al año siguiente, después de haber, no sé, hecho algunos cambios, porque la idea de estos trabajos es lograr cambios, ¿cierto? Si yo hago entrevista y logro cambio, al año siguiente, cuando yo repita la entrevista, debería tener cosas diferentes, resultados diferentes. Entonces, la fecha, el lugar, quién lo hizo, a quién se lo hizo es muy importante. Tal vez no el nombre preciso de la persona, pero sí de la empresa o como el cargo que está ocupando esa persona. ¿Ya? Ahora, aquí generalmente se pone el propósito general del trabajo, los propósitos específicos por lo que yo hago esto, ya en la formulación del problema y luego las preguntas que yo le puedo hacer a esa persona o a esa empresa o a ese directivo o a ese operario, ya en dependencia de lo que yo quiero buscar. Esto es un caso hipotético, pero más o menos es como se debe generar una un guión de entrevista si me interesa recolectar datos de información, porque esto es muy importante cuando yo trabajo con economía circular, por ejemplo, porque también saber recolectar datos de los que están trabajando, cómo lo hacen, qué hacen con esos residuos, es muy importante a la hora de después dar una propuesta o dar una solución a un problema que existe. ¿Ya? Bueno, está la unidad de análisis que se refiere a qué cosa, a la entidad o elementos específicos que se examinan. O sea, en este caso, por ejemplo, yo aquí voy a ver qué es mi localidad de Santiago, la experiencia con este tipo de sistema, por ejemplo, cuántos años llevan, el nivel de estudio que tienen y cuántos hay con este tema de la especialización. ¿Ok? Después voy a ver el procedimiento de análisis de esta data.
Y para esto, lo que se hace es una transcripción de toda la información protocolar, ¿ya? Y se buscan métodos de recolección de información como conservaciones informales y las entrevistas que uno realiza a lo largo de todo el proyecto, ¿ya? Y entonces voy viendo, porque eso me va a ayudar a también asegurarme que el formato de la entrevista sea el adecuado también, porque dependencia de lo que yo quiero analizar, también yo puedo enfocar mi entrevista en ese sentido, ¿ya? Y los procedimientos generalmente son la categorización, que ya habíamos visto la forma de categorizarlo, codificación, la teorización, o sea, la parte teórica y la estructuración, ¿vale? Entonces, en base a esto, yo voy a mover lo que es mi entrevista y los procesos para después hacer el análisis de toda la data o de todos los resultados que obtenga, ¿ya? Este, por ejemplo, son los resultados ¿cómo se llama? Que se obtuvo en cuanto a factores que van a influir en la implementación, en este caso, de un sistema RP, que era lo que veníamos viendo hasta ahora en el ejemplo. Entonces aquí se ven todos los factores que influyen. Entonces, la idea es llegar a esto. Una vez que uno hace las entrevistas, que uno recolecta todos los datos, que uno hace el análisis de los datos, ¿ya? Entonces uno llega a estos resultados a encontrar todos aquellos factores que influyen, en el caso del ejemplo que estábamos viendo, en la implementación de un sistema RP, ¿ya? Aquí entra desde conocimiento de la parte informática, o sea, del uso de las herramientas, preparación del personal, o sea, de cuanto al estudio de las personas, el tamaño de la empresa, en todo, es como que veo desde afuera el todo a partir de los resultados que obtengo de todo el estudio que hago en la metodología. ¿Ok? Ahora, por otro lado está la investigación cuantitativa, que en mi caso está mucho más vinculada conmigo, pero yo creo que muchos de ustedes, si van a trabajar con el tema de economía circular, también va a ser necesario, porque si trabajan con empresas en específico, lo que queremos es resolver el problema de economía circular, o sea, de sus residuos, ayudarlos a hacer una gestión mucho mejor de sus residuos, ¿cierto? Entonces la investigación cuantitativa les va a ayudar les va a ayudar o la van a necesitar, a eso me refiero. ¿Ok? Porque ustedes tienen que demostrar con datos cuantificables que realmente tienen un problema. ¿Ya? Entonces se basa más bien en la recopilación y análisis de datos numéricos para responder preguntas de investigación y poder probar hipótesis. Recuerden que nosotros estamos con la pregunta de investigación e hipótesis, ¿cierto? Que ya lo habíamos visto. Este tipo de investigación se caracteriza por su objetivo de obtener resultados objetivos y generalizables a través del uso de métodos y técnicas estadísticas. Generalmente aquí se usa mucho la ANOVA, la media, ¿cierto? Se hace mucho estudio estadístico porque uno hace reproducible también lo que está determinando. Si yo cambio una variable, ¿cierto? Hago factorización. Entonces, el método que yo utilice desde el punto de vista estadístico finalmente es un método, o sea, una investigación cuantitativa. ¿Ya? Ahora, la investigación cuantitativa desde la formulación y evaluación del proyecto se basa en su nivel, desempeña un papel crucial en la formulación y evaluación de proyectos en diversas áreas. Y la recopilación de estos datos cuantitativos proporcionan herramientas y métodos para recopilar datos numéricos medibles en relación con un proyecto. Entonces, todas las investigaciones cuantitativas se basan en recuperar datos numéricos para después poder hacer todo lo que es un estudio estadístico y poder dar entonces a partir de ahí resultados y conclusiones de las propuestas que uno puede realizar. ¿Ya? Entonces, en la investigación cuantitativa es importante definir la tipología del estudio, que vamos a hablar un poco de eso, definir el diseño del estudio, delimitar el universo y la población con la que voy a trabajar o voy a desarrollar mi proyecto, y finalmente la técnica de recogida de datos y cómo los voy a analizar, o sea, con qué instrumento, con qué metodología voy a analizar esos datos. Va a depender del tipo de datos, el tipo de instrumento que voy a utilizar, porque normalmente uno conoce el Excel, el StatGraphic, pero existen muchísimos otros programas que en dependencia de lo que yo quiero lograr, o sea, si quiero hacer estudios, no sé, el resultado quiero entregarlo en barra, en forma de bigote, lo puedo entregar en forma de kilometría, ¿ya? Entonces, hay diferentes tipos de resultados que puedo entregar o diferentes tipos de instrumentos de análisis que puedo utilizar en dependencia de los datos que estoy recogiendo, ¿ya? Y con el fin que quiero procesar esos datos, evidentemente. Entonces, esta pirámide
está muy relacionada con de cómo yo voy evolucionando en la formulación y la evaluación de mi proyecto. Yo normalmente empiezo con la parte exploratoria, ¿cierto? Voy a buscar, voy a reconocer o identificar problemas, después voy a la parte descriptiva, donde yo describo el fenómeno, ¿ya? La circunstancia temporal y geográfica determinada, o sea, voy a definir dónde está mi problema, voy a buscar estimar algunos parámetros que quiero ver, todo de forma descriptiva. Después subo a lo relacional, ¿ya? Aquí la estadística es la que me va a ayudar a demostrar la dependencia entre los eventos que yo quiero analizar o ver. Después vamos a la parte explicativa, que son estudios generalmente de causa y efecto y requieren un control y deben cumplir con otros criterios de causalidad para poder explicarse. ¿Ya? Es para explicar más bien los comportamientos de algunas variables que yo puedo modificar o variar mientras el resto sigue constante. Entonces ahí yo puedo hacer un comportamiento de una variable con respecto a las otras que estoy dejando fija, por decirlo de alguna manera. Y finalmente está la parte aplicativa, que es donde yo enmarco ya mi trabajo, donde yo doy la solución y después viene la parte de aplicarla en la empresa, en políticas públicas, a nivel gobierno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, el tema de la tipología está relacionado con cuatro puntos importantes. Está el enfoque epistémico, donde es la manera de entender la realidad y el conocimiento. O sea, puede ser cuantitativo, cualitativo, puede ser mixto, positivista, interpretativo, todo lo que hemos visto pragmático, lo que vimos anteriormente. ¿Vale? Y este enfoque epistémico va a considerar aquellas preguntas que me ayudan a saber qué tipo de evidencia consideras válida en cuanto al trabajo que quiero desarrollar, ¿ya? Después está el tema del método, y ahí se centra en las estrategias específicas para producir datos. ¿De qué manera voy a lograr obtener esos datos? A través de encuestas, por experimentos en un laboratorio o por experimentos de algún tipo que vaya a tener, por un estudio de caso, por una investigación, acción, etcétera, ¿ya? Son trabajos concretos que yo los puedo realizar tanto en campo como en un laboratorio y luego analizar esos resultados. Pero tengo que escoger el método con el que voy a trabajar. El propósito va a responder siempre el para qué se hace este estudio, ¿ya? Y ahí entra también, puede ser de exploración, puede ser de intervenir, diseñar. Ahí tengo que ver de qué manera yo voy a responder a la pregunta de para qué quiero hacer este estudio. ¿Ok? Existen diferentes, como pueden ver ahí. Y finalmente está el carácter, que se refiere a rasgos como transversal, contra longitudinal, es lo que yo les decía. Si voy a estudiar el fenómeno ahora, en este momento, lo que está pasando, o voy a escoger diferentes momentos, tal vez ese residuo que se genera cada vez que hay un ciclo productivo. Entonces, cada vez que hay un ciclo productivo podría ser el longitudinal porque lo voy a ver en diferentes momentos. Puede ser básico y aplicado, aplicado cuando es ciencias aplicadas, por ejemplo, básico cuando hago más revisión bibliográfica, ¿cierto? Piloto o contraconsolidado, instrumental también, versus teórico. ¿Ok? Entonces yo tengo que también ver el enfoque de mi estudio, hasta dónde quiero llegar con mi estudio. Quiero que mi estudio no solamente se quede en el papel, sino que se aplique. Entonces voy a hacerlo más aplicado. Voy a demostrar que es factible mi trabajo y por qué es importante aplicarlo. Entonces ahí ya estoy definiendo el carácter de mi proyecto. Voy a hacer una planta piloto o voy a buscar una empresa que aplique o que desarrolle este prototipo que yo estoy creando, porque es tan bueno que ya se puede, o tengo tanto, los resultados tan buenos desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo, que ya es escalable y no necesito pasar por una planta piloto. Entonces, en ese sentido, uno tiene que buscar el carácter que va a tener o que tiene o que desea, a donde desea llegar en su proyecto. Muchas veces nos damos cuenta del carácter una vez que terminamos el proyecto, pues, con los resultados que obtenemos, pero bueno, uno tiene que tener una propuesta desde un inicio. Ahora, en cuanto al propósito, por ejemplo, lo que yo le decía puede ser aplicado o básico. En el caso aplicado, es resolución de problemas generalmente lo que uno busca, ¿cierto? Bueno, nosotros de hecho tenemos un doctorado que se llama Doctorado de Ciencias Aplicadas y la idea es solucionar problemas de la industria. Entonces, cuando yo hablo de aplicado, es resolución de problemas. En el caso de ustedes,
es de economía circular, o sea, es problemas asociados a residuos de algún tipo. Y podía ser, el propósito puede ser básico y ahí se refiere más que nada a una revisión teórica. O sea, la parte de revisión de lo que hay en literatura sobre una problemática en específico. Pero no das una solución, sino que solamente planteas lo que hay en literatura. ¿Ya? Y a través alguien más atrás coge eso como base y desarrolla algo más aplicado. Ahora, en cuanto a las herramientas cuantitativas, como vimos las cualitativas, también hay en cuantitativas, yo les decía, allá se usaba mucho las entrevistas, aquí se usa mucho el tema encuesta, que si bien es parecido, no son igual, ¿ya? Aquí permite medir opiniones, prácticas y perfiles también, ¿ok? Están los indicadores, que pueden ser de eficiencia, impacto, operacionalidad, etcétera. Están las series de datos, que sirven para comparar periodos o unidades, depende de lo que yo quiero estudiar. El tema de las escalas, ¿ya? Que son cuantificar actitudes o niveles de madurez de mi tecnología o de la tecnología que puede existir, ¿ya? Están las pruebas, que es evaluar cambios por tratamiento o por intervención. O sea, yo voy a hacer cambios en un proceso para después ver qué resultado obtengo. Disminuir, no sé, un residuo, disminuir el uso del agua, de la parte eléctrica, también todo eso finalmente es economía circular, ¿cierto? Y bases secundarias, como por ejemplo aprovechar los registros oficiales que ya existen o sectoriales para poder tomar decisiones también, ¿ya? Y lo que les decía, generalmente los métodos mixtos son los que más funcionan porque al final yo siempre tengo de los dos. ¿Cuándo? Indicadores, porcentajes, niveles y diferencias. El por qué. Aquí viene la parte, el cuánto. Esto es el tema de indicadores, porcentajes, tiene que ver con cualitativos, o sea, cuantitativos, discúlpenme. El por qué es el cualitativo, que son los relatos, las barreras, las experiencias. Por eso el tema de las entrevistas, ¿cierto? De buscar todo lo que hay en normativa, que nos va a ayudar. Y el para qué, que va a integrar entonces, recomendar y diseñar una solución. O sea, voy a integrar el para qué, voy a aprovechar el cuánto y el por qué para poder desarrollar una buena propuesta de resultado o de proyecto, en este caso. ¿Ya? Bueno, lo que yo les decía, uno de los que más se utiliza en la actualidad, o uno de los el que más se utiliza es el método mixto, por lo que yo les comentaba. Es una integración de ambos enfoques. La secuencia normalmente para la integración es cuál, cuánto, por ejemplo, explorar primero y luego medir. También se puede medir primero y luego interpretar. Después levantar ambos tipos de datos en paralelo, tanto lo cualitativo como lo cuantitativo, y finalmente complementar, o sea, ambos para lograr el resultado que uno quiere como proyecto final. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aplicado de lo que dimos bien. La propuesta de aula, encuestas a productores sobre tipos y volumen de residuos valorizados. Ahí que llevamos entrevistas a municipios, gestores y empresas para comprender la barrera logística y regulatoria, o sea, por qué no se hace o por qué se hace de una manera, la manera en que se está haciendo, por qué no es económicamente factible, etcétera. ¿Cuál es el resultado esperado? Una matriz de oportunidades por eslabón de la cadena que combine la magnitud de residuos, la factibilidad técnica y la aceptación por parte de los actores. ¿Ya? Esto es un ejemplo de aplicación a lo que estamos viendo de economía circular. ¿Ya? Ahora vamos para el plan de análisis de datos, o sea, cómo convertir esta información en resultados y resultados en hallazgos. La estructura mínima del plan de análisis tiene 5 pasos que uno los puede seguir ya para el tema de ordenar la evidencia. Primero es preparar, o sea, yo voy a limpiar, codificar, anonimizar y revisar con plenitud. ¿Qué quiere decir eso? Voy a buscar toda la información, los datos que existen ya para poder ver lo que realmente necesito de todo, porque hay veces que hay mucha información que tampoco es útil para lo que yo quiero desarrollar. Si yo tengo que ser capaz de seleccionar lo que realmente me interesa a mí para el estudio que quiero realizar, ¿ya? O para el experimento que quiero realizar. ¿Me sigue? Luego tengo que organizar. Voy a construir matrices, bases, categorías. O sea, voy a separar toda esa cantidad de información que tengo. Ya limpié lo que no me sirve, pero ahora dentro de todo eso que tengo, todavía tengo que dividir
por categoría. ¿Qué quiere decir esto? Yo encuentro información entre los niños, volvemos a los mismos, los niños de 10 a 12 años, ¿ya? Pero tengo la información de la edad, de género, de nacionalidad, de promedio, de estatura, cuántos usan lente, cuántos no, en fin, tengo mucha información de ese rango de edad. Entonces yo tengo que organizar por categoría cada información en dependencia, evidentemente, del estudio que yo quiero lograr, ¿vale? Luego aplicar técnicas estadísticas o temáticas para poder tener resultados. Si yo no aplico técnicas estadísticas de datos que tengo, pues entonces no voy a poder tener resultados concretos. Luego la interpretación, o sea, la integración, discúlpenme. Voy a cruzar estos resultados con objetivos y teoría. O sea, yo tengo mis resultados, pero yo me planteo unos objetivos inicialmente. Yo quiero ver si lo que dice la revisión bibliográfica, los objetivos que yo me planteé, si los resultados que yo estoy obteniendo son explicables por ese marco teórico o responden de cierta manera a los objetivos que yo me planteé inicialmente. ¿Vale? Y finalmente, presentar mi resultado en forma fácil. Más que, no es que sea, a ver, ¿cómo decirle? No es como quiera, sino que sea fácil de entender, a eso me refiero. No sé, voy a generar tablas, gráficos, donde visualmente ayuden a la persona que está analizando los resultados a entender de mejor manera. Si yo le escribo un texto de 3 páginas, ya la persona puede ser que ni lo entienda porque no es su área. Entonces yo se lo tengo que hacer mucho más masticable, mucho más fácil de entender. ¿Y cuál es la mejor manera? Tablas, figuras, imágenes, gráficos. ¿Por qué? Porque de esa manera se va a entender de mejor manera. Si yo lo que hago es con un pie a la tabla o un pie al gráfico, donde diga de forma general de qué trata el gráfico. Entonces yo con las tablas puedo evidentemente analizar los resultados que me están entregando. O sea, hacerlo de forma más lúdica, a eso me refiero. Ahora, para el análisis cuantitativo, la ruta simple para explicarlo es clave y esta es la más fácil. Como lo hayamos visto, la limpieza de los resultados, después buscar la parte de los descriptivos, que son la frecuencia, los promedios, la dispersión, o sea, trabajar la parte estadística, después la relación, como habíamos visto, los cruces entre, ¿cierto? Entre los resultados por categoría y luego la interpretación de los resultados para poder explicar o entender lo que significa el problema que estoy analizando. ¿Ya? Por ejemplo, comparar la adopción de prácticas circulares según tamaño de empresa, rublo o acceso a asistencia técnica. Ahí voy a tener diferentes categorías, ¿cierto? Tamaño de la empresa es una categoría, a qué se dedica y el acceso a asistencia técnica. Tengo diferentes categorías donde yo, con resultados que obtenga, podría hacer como un estudio cuantitativo y evidentemente entregar resultados. ¿Ya? En el caso cualitativo, por ejemplo, es la transcripción, la codificación, tema y reflexibilidad. O sea, volvemos lo mismo, el orden de los registros, eso es súper importante, la asignación, etiqueta y categorías iniciales, o sea, volvemos a lo mismo, hay que poner las categorías, ¿cierto? Después detectar los patrones, tensiones y regulaciones, o sea, ver qué cosa se repite o es constante, etcétera, y luego reconocer la posición del investigador. Un ejemplo, agrupar barreras para rehusar sus productos con categorías tecnológicas, normativas, económicas y culturales. Se dan cuenta, tengo diferentes categorías, ¿ya? Entonces, de esa manera, yo puedo hacer un análisis mucho más completo o un análisis mucho más detallado de un punto o de otro, en dependencia de lo que yo estoy buscando. Ya, vamos a parar aquí un momentito, vamos a coger unos 10 minutitos. Este tema sí es denso, es un poco, es un poco denso el tema, pero la idea más clara que tiene que quedarse es que cuando vayan a hacer metodología, ya tienen que responder a los objetivos. O sea, son las actividades que yo voy a desarrollar para dar respuesta a los objetivos. El que voy a utilizar va a depender de lo que yo quiero lograr, ¿ya? ¿Qué tipo de trabajo yo quiero lograr? Si es cuantitativo o si es cualitativo.
Y como yo les decía, generalmente se usa el mixto, es el que más se utiliza porque ni todo va a ser solamente estadístico, ni todo va a ser solamente lectura de normativa, etcétera, etcétera. Pero uno se apoya de una para resolver la otra. Así que con eso es lo que quiero que se vayan quedando. Si es densa la clase, sí lo sé, pero es parte del contenido de la asignatura como tal, ¿ya? De todas maneras, en la tarea final va a estar bien detallada lo que quiero de cada unidad que hemos visto, lo que quiero que ustedes proyecten en su proyecto final. Así que ahí les va a quedar un poquito más claro, ¿ya? Vamos a coger 10 minutitos. De todas maneras, la clase hoy va a ser un poco más corta, creo, eh, porque yo quería al final explicarles la tarea. Yo creo que al final igual les voy a hablar un poco porque veo que han llegado más estudiantes para que les quede más claro. eh, pero la clase de hoy va a ser un poquito más corta que las clases anteriores. Así que me va a dar tiempo poder explicarle un poco mejor la tarea final. Ya, 10 minutos a partir de ahora, ¿les parece? Vayan a tomar agua. Ya, vamos a continuar. Ok, entonces vamos a seguir con el análisis, ¿no? De cómo trabajar los datos del hallazgo. Si se dan cuenta, tanto el cuantitativo, como lo que estamos viendo acá, generalmente se trabaja de la misma manera. Se encuentran los resultados, o sea, se busca toda la información que hay, se hace una limpieza, se separa por categoría, ¿cierto? Luego se hace el análisis y finalmente se dan los resultados o las conclusiones del trabajo. Aquí ocurre de la misma manera. Los datos brutos, datos procesados, resultados y el hallazgo. ¿Se dan cuenta? En los datos brutos tenemos las encuestas, las entrevistas, los registros, lo que exista, información que existe que logramos encontrar en la empresa o si tiene que ver con cosas a nivel regional, de las municipalidades, por ejemplo, depende de lo que yo quiera trabajar, ¿no? Luego, como empieza, como les decía, dar código, hacer la categorización, luego aplicar la parte metodológica, o sea, qué tipo de estudio estadístico o qué tipo de estudio cualitativo quiero realizar, y luego, bueno, las tendencias, temas y patrones detectados en dependencia de los resultados que encuentro, y después la utilidad que le voy a dar a estos resultados a partir de las conclusiones que yo llevo en mi trabajo. ¿Ya? Pero tanto cualitativo como cuantitativo, o la ruta del dato al hallazgo, sigue más o menos el mismo patrón. Buscar lo que está, lo que existe, ¿cierto? Hacer limpieza, categorizar, analizar, buscar los resultados y finalmente eh, la conclusión o el aporte que estoy haciendo con ese estudio que estoy haciendo. Generalmente, junto con los resultados, uno hace una discusión de esos resultados, de por qué llegué a ese resultado o cómo lo obtuve, etcétera, etcétera. Ya. Ahora vamos al último punto, que es la validación científica, el entorno y la ética. Y también es importante tenerla en cuenta. ¿Ya? En cuanto a cómo voy a validar mi estudio, se centra principalmente en estos cuatro pilares para poder lograrlo. Tiene que ser válido, confiable, que lo puedo triangular, o sea, lo puedo también comparar con lo que existe o reproducir y tener trazabilidad. ¿Ya? En este caso, la validez está relacionada con los datos que representan lo que afirma medir o comprender. O sea, que los datos que yo estoy obteniendo realmente representan lo que yo estoy midiendo, ¿ya? O sea, que sean válidos. El tema de la confiabilidad es que el procesamiento consistente y que sea repetible, o sea, repetible o replicable. Ya, lo que yo tengo puede ser, no es que la vez que lo hice, o sea, no puedo decir que lo hice una vez y con esos resultados entregar conclusiones. Todo lo que yo haga o formule
o los resultados que yo tenga tienen que ser a partir de experimentos que sean reproducibles. Generalmente, por ejemplo, en un laboratorio se pide que todas las medidas de análisis mínimo sean por triplicado. Si yo voy a medir, no sé, la concentración de polifenoles en un desecho, yo tengo que tomar diferentes tipos de muestras y cada muestra hacerla por triplicado para evitar errores del técnico, errores de análisis, errores instrumentales, etcétera, etcétera, o disminuirlos. No los voy a eliminar, pero sí los puedo disminuir al mínimo cuando yo hago reproducibilidad, cuando yo repito el experimento. Y una vez que yo tenga esa batería de datos, entonces yo puedo decir que sí, que mi experimento o lo que yo estoy planteando es reproducible porque lo comprobé. Por eso es que es importante la confiabilidad de los resultados que yo estoy mostrando. ¿Ya? La triangulación está relacionada con lo que yo tengo, los resultados que yo obtuve, si coinciden, si son viables o factibles comparado con lo que existe en literatura. Puede ser por otros métodos, puede ser con otros investigadores, otros laboratorios que desarrollen algo parecido a lo que yo estoy haciendo o usen otra metodología con el mismo fin y podemos comparar metodologías a partir de los resultados obtenidos para ver si mi metodología es confiable o no. ¿Ya? A eso se refiere con la triangulación. O sea, constatar que mis resultados estén en concordancia con lo que está reportado o con otro tipo de metodología que se haya utilizado con el mismo fin. ¿Ya? Y bueno, y si es algo tan novedoso que nadie lo ha visto, o nunca había pensado, nunca se había hecho algo en específico, entonces ahí entra parte de la parte de la confiabilidad de que tiene que ser reproducible. O sea, que lo que yo estoy planteando es realmente demostrar que sí es la vía, la alternativa y que resuelve el problema que estoy diciendo. Y finalmente que sea auditabilidad, o sea, que se pueda seguir, o sea, que tenga un seguimiento, una trazabilidad, ¿ya? Que me sirva para tomar decisiones, para hacer análisis, porque realmente los resultados demuestran que sí es factible plantear lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Entonces, bueno, finalmente la discusión metodológica sobre enfoque cualitativo destaca la importancia de la credibilidad y la coherencia del proceso y la consistencia analítica para sostener el rigor científico. Volvemos a lo mismo, el que sea mixto es lo ideal, ¿ya? Y es lo que más se usa en la actualidad, como yo le había dicho. Ahora, en el entorno de la investigación como tal, va a depender también la estrategia metodológica que voy a utilizar en dependencia de con quién estoy trabajando, con quién voy a desarrollar este proyecto o esta propuesta. Puede ser con una institución, puede ser con una parte productiva, o sea, una empresa, o puede ser con un territorio, en este caso comunas o una municipalidad, etcétera. Si es una institución, que puede ser un colegio, puede ser una junta de vecinos, puede ser una universidad, tengo que contar con los permisos, el acceso, tener vínculo con el comité de ética de esa institución y, por supuesto, el resguardo de los datos, porque si es un colegio, vamos a trabajar con niños, por ejemplo, si es una universidad, vamos a trabajar con jóvenes. Entonces, es bueno tener el resguardo siempre de los datos y que no se vaya a filtrar nada de lo que yo estoy haciendo hasta el final, después que tenga las conclusiones y que la empresa, en este caso la institución, les interese publicarlo o no, o divulgarlo o no, tal vez para consumo interno, puede ser. Cuando es en empresa, que es la parte productiva, tengo que trabajar siempre con los tiempos de la empresa, los costos y la confidencialidad. Aquí normalmente, por ejemplo, nosotros cuando hacemos convenios con empresas, una de las cosas que se firman es el tema de confidencialidad. ¿Por qué? Porque ellos te van a entregar sus datos, que pueden ser buenos, malos, regulares, pero son sus datos. Em, Te van a entregar mucha información que no quieren que sea revelada, porque a lo mejor tienen un mal uso, no sé, de sus residuos y quieren resolver el problema sin llegar a los medios, o sea, a los medios informativos. Entonces, tú con esa cláusula de confidencialidad, ella sabes que no puedes decir nada de lo que se te diga, de la información que se te entregue, de los datos que ellos te entreguen. ¿Ya? Eso es súper importante en el tema empresarial. ¿Ya? También los tiempos es súper importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero proponer una solución a un problema, em, las empresas normalmente van a un ritmo mucho más acelerado de lo que va, por ejemplo, las universidades en cuanto a investigación.
¿ya? Entonces, a lo mejor ellos necesitan que la solución sea lo antes posible, que no sea una cosa que se dilate. Normalmente los proyectos, recuerden que son de 2 años, 3 años. Si yo tengo que demostrarles a ellos que realmente los tiempos para lograr ese cambio va a ser el que yo necesito y no el que ellos quieren, ¿ya? Porque generalmente las empresas quieren las cosas para ayer. Entonces, ese es un trabajo que cuando estamos trabajando con el sector productivo es súper importante tenerlo en cuenta. O sea, yo tengo que demostrarle que lo que yo estoy sugiriendo también me voy a demorar un poco más, pero económicamente va a ser más factible para ellos. Yo tengo que hacerles entender a ellos que es importante el desarrollo de mi proyecto, o del proyecto que ustedes van a desarrollar. Cuando me digo mi proyecto, me refiero a ustedes. Es importante para la empresa por lo que va a ahorrar económicamente o porque voy a eliminar un residuo que genera malos olores, que genera molestias en los vecinos, no sé. Ahí uno tiene que demostrarle a la empresa que es importante lo que ustedes están haciendo, independientemente de que los tiempos no para ellos sean mucho más rápidos que lo que realmente nosotros podemos ir. ¿Ya? Y el costo, porque a veces tienes que demostrarles a ellos también que económicamente van a ganar algo con lo que tú estás proponiendo. Porque si no ganan nada, pues entonces a ellos tampoco les va a tomar interés en ese proyecto. Entonces, para ellos tiene que ser un problema, lo que ustedes están proponiendo solucionar, tiene que ser un problema que es real, que ellos tengan, que económicamente les dé algún beneficio, puede ser en plata, puede ser en disminución de residuos, en reintegración en el ciclo productivo, que generalmente, o sea, que al final repercute en plata, ¿cierto? O que para ellos económicamente no sea un gasto tan grande. Eso es lo otro que también buscan ellos. Que lo que yo estoy proponiendo sea bueno, bonito y barato. Así de fácil lo quieren ellos. Esa es la verdad. Entonces, con el tema de las empresas, uno tiene que trabajar e hilar muy fino para poder llegar a ellos y que realmente apuesten por las propuestas que ustedes le van a hacer. En cuanto a la parte territorial, bueno, ahí tenemos que hablar con las comunidades, las municipalidades, las realidades socioeconómicas y socioambientales que realmente son muy diferentes, depende de la comuna, la región, etcétera. O sea, que van a ser específicas en dependencia de dónde sea, ¿ya? Y ahí lo mismo. Ellos igual, cuando son cosas de la municipalidad, a veces también se firman este tema de confidencialidad, porque hay datos que son sensibles, que son muy complicados a la hora de tratar, ¿ya? Pero por eso les digo, depende con quién voy a hacer la investigación, en qué entorno me voy a desenvolver como investigación para ver qué cuidados tengo que tener con esta estrategia metodológica. Generalmente, en la mayoría de nosotros nos vamos a mover con la parte productiva, a no ser que trabajemos con un tipo de desecho domiciliario o algo así, que ya es como más territorial, que tiene más relación con municipalidades, etcétera, etcétera. Ahora, la parte de ética. Esto es súper importante y que deben tenerla siempre en cuenta a la hora de aplicarla a sus proyectos, ¿ya? Hay varias cosas que sí o sí tienen que vigilar cuando van a desarrollar su proyecto. Primero, el consentimiento. O sea, todos los que van a participar debe ser de forma voluntaria y deben estar informados en qué tipo de proyectos se están metiendo. ¿Ya? Si yo voy a hacer encuestas o a los agricultores, yo tengo que decirles de qué va mi propuesta, o a los empleados de una empresa, porque igual ellos tienen que estar claros de que es de forma voluntaria lo que van a entregar. El tema de la confidencialidad, bueno, eso ya lo habíamos hablado, y también el tema de la protección de la identidad. O sea, aquí en esta parte, no solamente los datos de la empresa que son sensibles muchas veces, sino la identidad de las personas que van a ser entrevistadas. Eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿Ya? Evitar que con los resultados que yo tenga, yo pueda causar daños a esta empresa que me facilitó sus datos, por ejemplo, para desarrollar el proyecto, o hacerlo con mala intención, o sea, desarrollar todo el proyecto y después, no sé, llamar a un periodista y exponer todo lo que encontré. No sé, encontré arsénico en los residuos de la empresa que puede traer un problema mayor o sea, nunca actuar de mala fe. A eso se refiere, ¿ya? La justicia, nunca excluir ni sobrecargar actores vulnerables. O sea, el tema de la exclusión es muy importante en este tipo de proyectos, ¿vale? La transparencia.
Siempre explicar todo lo más claro posible, tanto a la empresa como a las personas que van a participar dentro del proyecto, porque así se puede trabajar de mejor manera, no se trabaja de forma escondida, todo es transparencia entre la empresa y ustedes en este caso, ¿ya? Y una vez que yo termine mi trabajo, los resultados no es quedarme con ellos, no, sino entregarlo a la empresa realmente o a la persona que le va a ser útil, ¿ya? O a la entidad que le va a ser útil para que los puedan aplicar, ¿ya? O que puedan tomar medidas en dependencia del resultado que yo tuve, porque a lo mejor lo que yo voy a hacer es una caracterización de su residuo para demostrarle que están contaminando, por ejemplo. Entonces ellos pueden tomar acciones en dependencia de esos resultados que yo les estoy mostrando. Entonces va a depender de lo que yo quiera realizar, pero siempre la entrega de los resultados que yo tengo a las entidades a la- a las autoridades competentes o que pueden hacer un cambio con los resultados que yo estoy mostrando. ¿Ya? En cuanto a la autoevaluación que yo tengo que hacer siempre antes de entregar el avance. Esto siempre lo tengo que hacer porque me va a ayudar a entender si voy por buen camino o si tengo que hacer algún cambio. ¿Ya? Primeramente, que el paradigma es coherente con la pregunta de investigación. Eso es importante que siempre lo vea. Que el diseño permite responder al objetivo general, o sea, el diseño metodológico que estoy proponiendo permite responder al objetivo general. O sea, con lo que yo estoy proponiendo que voy a hacer en mi metodología, voy a lograr el cumplimiento del objetivo general y pues, evidentemente de los objetivos específicos. ¿Ya? Que las herramientas son pertinentes y factibles, o sea, lo volvemos a lo mismo, que yo voy a poder realizar con lo que tengo, el acceso que tengo tanto a la parte económica como a la parte de instrumental, como a la parte de información, voy a poder realizar, o las herramientas estadísticas, voy a poder realizar este trabajo, o este estudio, o esta metodología que estoy proponiendo. ¿Ya? Que exista un plan explícito de análisis, evidentemente tengo que siempre analizar todos mis resultados. Que se definieron criterios de validez o de credibilidad. Es importante el tema de la ética también, o sea, que yo tenga mi protocolo de ético bien claro. Que el entorno de estudio fue considerado, que la propuesta puede ser defendida frente a un comité también. O sea, con lo que yo estoy proponiendo, mi propuesta sí cumple con todo para poderla desarrollar. Evidentemente, generalmente cuando yo hago un proyecto, alguien tiene que evaluarlo, alguien tiene que revisarlo, entonces hay cosas que yo sí o sí no puedo dejar de ver para que este proyecto sea aprobado, si es que quiero que mi proyecto sea aprobado, evidentemente. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los errores que más se cometen cuando empiezan a trabajar en el desarrollo del marco metodológico? Uno, elegir un enfoque cuantitativo, pero una pregunta que exige comprensión profunda de experiencia. Por ejemplo, ajustar el paradigma o reformular la pregunta es lo que se debería hacer. ¿Ya? ¿Qué corrección podría hacer? Si yo estoy viendo que mi pregunta va más en cuanto a la experiencia en algo, ahí voy a buscar qué cosa, la información que me puede entregar, no sé, los operarios, por ejemplo. Porque voy a partir de la experiencia que ellos tengan en algo, evidentemente, mi enfoque no puede ser cuantitativo, es más cualitativo. Entonces, en ese sentido, yo podría reformular la pregunta si quiero hacerlo más cuantitativo o viceversa. ¿Ya? Pero es un error que se comete mucho a la hora de hacer el marco teórico. Otro es confundir instrumentos con metodología. Por ejemplo, escribir mi método es una encuesta. No debería ser de esta manera, sino que yo tengo que distinguir enfoque, diseño, técnica e instrumento. ¿Ya? Eso es importante a la hora de plantear mi marco metodológico. ¿Ya? También que yo le explique cómo voy a analizar los datos después de trabajar en el campo. Yo tengo que decir en mi marco metodológico cómo yo voy a hacer el análisis de esos resultados que yo tuve en el campo, en las encuestas. Yo voy a obtener todos esos datos, pero ¿de qué manera los voy a procesar? ¿Cómo se llama? Es obligatorio colocarlo. O sea, yo tengo que buscar pues tengo que plantear la técnica analítica que yo voy a utilizar para hacer ese estudio de datos. ¿Ya? Y también lo otro que también ocurre es el tema de ignorar los resguardos éticos en estudios con actores productivos o comunitarios. Eso es súper importante, siempre introducir el consentimiento de los que vamos a entrevistar, la confidencialidad cuando es sector productivo sobre todo, y cómo voy a devolver yo los resultados, o sea, cómo yo voy a entregar una vez que yo termine mi estudio, qué va a recibir esa empresa o qué va a recibir esa comunidad o esa institución
del estudio que yo voy a realizar. Generalmente te piden productos finales, te piden hitos también. Hay muchos proyectos que te piden cosas específicas para mostrar de alguna manera qué resultados o qué entregables tú vas a entregar a esa empresa o a esa institución o a ese fondo que tú estás postulando, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto es súper, súper importante y de hecho, después cuando uno postula con empresa, la empresa tiene que hacer una carta donde ellos se comprometen a entregar esto, esto y esto y también aparece lo que ellos van a recibir a cambio de. Porque normalmente la empresa también, si yo te doy todos mis datos, es porque yo quiero una retroalimentación. ¿Qué puedo hacer con esos resultados? ¿O qué puedo hacer con mis residuos? ¿O cómo los puedo reintegrar? Porque para algo te estoy entregando mis datos. Me estoy abriendo contigo, entonces yo algo tengo que recibir de vuelta. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo concreto para que también puedan entender un poco de qué va lo que estábamos hablando. En este caso, el proyecto es residuos vitivinícolas en Maule, ¿ya? Este es el proyecto sobre residuos vitivinícolas. La pregunta dice, ¿cómo diseñar un modelo de gestión circular para valorizar residuos orgánicos en bodegas medianas del Maule? ¿Ya? ¿Cuál es el diseño sugerido? Es un diseño mixto secuencial, un diagnóstico cuantitativo, más entrevistas, más una validación piloto. ¿Ya? Después que yo hago la entrevista de cómo, de en qué utilizan sus desechos, cómo lo hacen, cómo lo están haciendo, y hago un diagnóstico cuantitativo de cuánto se genera, en qué se genera, ¿cierto? ¿Qué hacen con ellos, etcétera, etcétera? Entonces yo doy una solución y valido en una planta piloto lo que estoy proponiendo, ¿ya? Ahora, las herramientas y el análisis pueden ser encuestas de línea base, análisis de flujo, entrevistas semiestructuradas y matriz de viabilidad técnica y económica. Se busca toda la información que hay realmente en la empresa. ¿Ya? Hacer análisis integral de frecuencia, comparación entre bodegas y categorías temáticas sobre barreras de adopción. O sea, voy a hacer categorías, ¿cierto? Voy a comparar y finalmente voy a entregar estos resultados a raíz de todo el estudio que hice de los datos que ellos tenían, que ellos me entregaron, pero son como más bien como datos históricos que tienen ellos, porque el análisis de flujo es de todo lo que ellos tienen de antes. Y aquí, por ejemplo, una simbiosis de una industria, o sea, una simbiosis industrial en pymes, ¿ya? Estos generalmente son la que vimos, los ejemplos que vimos de Santiago. Dice, pregunta, ¿qué factores limitan la simbiosis industrial entre pymes manufactureras de una comuna? O sea, ¿qué factores limitan la simbiosis industrial entre pymes manufacturadas de una comuna? ¿Cuál es el diseño sugerido? Va a ser un estudio de casos múltiples con enfoque mixto concurrente. ¿Por qué estos estudios de casos múltiples? Porque voy a tener diferentes pymes, ¿cierto? Y vamos a hacer el estudio de casos utilizando toda la información que me entreguen estas pymes. ¿Qué herramienta de análisis voy a utilizar? Puedo usar encuestas para cuantificar los residuos e interés de intercambio. O sea, voy a ver qué residuos genera cada pyme, voy a ver qué le interesa intercambiar, o sea, qué residuos, porque puede ser que una pyme trabaje con plástico y le interese los residuos de las otras pymes que generan los plásticos para trabajarlos. Hay quien genera cartón y yo trabajo con el cartón, entonces pueden también hacer ese tipo de intercambio. Las entrevistas para comprender la confianza, para comprender la confianza, coordinación y barreras normativas que existen, ¿ya? Y el resultado se sintetiza en una matriz de oportunidades o sea, oportunidades por actor y flujo material. O sea, voy a generar todo un catastro de lo que generan cada pyme y cómo podrían vincularse entre ellos para darle un valor agregado a esos residuos que ellos mismos generan. ¿Ya? Son dos ejemplos para que ustedes vieran cómo podríamos hacer esto. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a la actividad, un poco del ejercicio que quiero que hagamos hoy. Ya, ¿qué vamos a hacer? La problemática es la siguiente. Dice, en la planta Volta Ecomaule es una empresa que se dedica a todo lo que es, ellos se dedican a economía circular, ¿ya? Ellos cogen residuos y son capaces de generar biogás, hacen como un tipo de digestión anaerobia y obtienen altos volúmenes de digestados, ¿ya? Que es como el residuo que queda después de. Ellos necesitan validar
su uso agronómico comercial y definir si, se aplica directo, fraccionado, o sea, sólido líquido, o transformarlo en un nuevo producto, que puede ser un biofertilizante encapsulado, un biofiltro, etcétera. ¿Ya? Ellos tienen estos grandes volúmenes y quieren ver en qué lo pueden utilizar. Entonces, ¿qué quiero que me digan? ¿Qué paradigma y enfoque elegirían y justifiquen? Aquí están los paradigmas principales. Por ejemplo, puede ser positivista, si se centra en medir los efectos agronómicos, pueden ser interpretativos, si exploran percepciones de agricultores, críticos, si analizan poder, regulación, impactos territoriales, o pragmáticos, si integran métodos cuantitativos y cualitativos para resolver un problema complejo. O sea, tienen que ustedes ser capaces de escogerme un paradigma y abajo los enfoques que puede ser cuantitativo, cualitativo mixto, ¿ya? Que me escojan ustedes y que me lo justifiquen por qué escogen ese. ¿Ok? Y después que me definan el tipo de diseño, ahí tienen varios de ellos, evaluativo, estudio de caso, experimental o no experimental, ahí me tienen que decir carácter temporal, si va a ser transversal o longitudinal, si lo hayamos visto, se recuerdan que transversal es cuando yo estudio en un momento determinado y longitudinal es cuando yo estudio en diferentes momentos. Y unidad de análisis. Dígame si van a ser con parcela, con un productor, con el lote de digestato, con un municipio, etcétera. ¿Ya? Entonces quiero que trabajen en esto. Voy a darles unos 20 minutos, ¿les parece? Y después debatimos un poco esto y ahí al tiro nos vamos a la tarea final. ¿Les parece? No los veo. Ahí sí. Ya, vamos a partir de ahora, que son las 8:35, 20 minutos sería 8:55. ¿Es ¿Vale? individual, profesora? ¿Es individual o es en grupo la Sí, tarea? sí, porque a mí me cuesta que ustedes se junten y a ustedes también les cuesta. Entonces, espera, Ángelo está por ahí. Sí, 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 aquí estoy. Ah, ya. ¿Puedes crear grupos? No sé, es que no sé. La otra vez tú los Y creaste, puedo yo crear creo, los ¿no? grupos, como usted quiera. ¿Eh? ¿Cuántos grupos quiere que crea? ¿Cuántos habemos? Y no sé, ahí depende. O sea, somos 9, sin Mira, contarnos nosotros. 9 contándonos a nosotros. No, 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 sin contarnos a nosotros. Ah, ya. Em, Hay 9. Bueno, haz dos grupos, uno de 4 y uno de 5, porque si hacemos 3 y hay algunos que están conectados pero no están presentes, se quedan Van a conectados y quedar no muy están, chiquitos. entonces igual, ¿eh? Perfecto, hago que van a quedar muy chicos si no están. Puede ser 2 entonces. Por eso, exactamente, por eso. Haz dos equipos, uno de 5 y uno de 4. Ahí los creé. ¿Van a compartir eso, la pauta por el chat? Si quieren, lo Ah, puedo sacar en pantallazo. eso, ¿le puedes sacar un pantallazo para subírselo acá a los chiquillos? Para que puedan Perfecto. trabajar, porque es verdad, claro, a la vez que se van para los equipos ya pierden la... Sí, 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 no hay problema. Yo le saco, a ver, Ya, voy a sacar el pantallazo primero entonces. Ahí ahí levanté el está. pantallazo. Sí, sí, sí lo Ahora vi, voy sí lo vi. a crear los grupos. Ya, espérate. Y ustedes tienen que ir uniéndose. Igual se fueron Ya, nos vemos 2 en en 20 este minutos. instante. Em, Así que vamos con uno de los dos equipos. ¿Quién comienza?
Igual los dos equipos tienen que presentar, así que cualquiera de los dos, por favor. Iniciamos nosotras, profesora. Ya, nomás, vamos. Esa es la actitud. Sí, Elizabeth y yo estuvimos en el grupo. Podemos proyectar, ¿verdad? Ah, ya, espérate, Jessica, déjame entonces dejar de compartir. Espérate, para que lo puedas. Ahí sí, todo tuyo. Ya, profe, espérame. Ya va a tener que ser la pantalla. ¿Se visualiza? Ujú. Sí se ve, Jessy. Sí. Em, lo que nosotros analizábamos son las preguntas, ¿verdad? Planteadas en el documento entregado. Entonces, para nosotros, el paradigma que coincidíamos con Elizabeth era el pragmático, dado que selecciona, porque el objeto central no solo genera la teoría, sino que resuelve el problema real y aplicado a la industria, que en este caso es el- la comercializar el digestato que genera esta empresa Volta. El enfoque para nosotros fue mixto, también coincidimos en eso. Era un enfoque mixto, dado que se aplicaban o se debería aplicar datos cuantitativos y cualitativos para poder obtener resultados. El tipo de diseño, acá teníamos dos tipos de diseño, el experimental y el estudio de caso. Esos son los que para nosotros aplicaba en este ítem. La temporalidad coincidimos que era longitudinal porque había que cubrir, ¿no es cierto?, un mínimo de un ciclo para poder tener datos, si no, no podíamos tener los datos requeridos. Y unidad de análisis para nosotros fue múltiple, dado que se tienen que utilizar parcelas agrícolas para poder desarrollar las muestras. em, ¿Cuál era el otro que teníamos? No, espérame. Lotes de digestato, entonces era más de uno, por eso es que lo dejamos en múltiple. Sí, profesora, ahí quería agregar algo. Nosotros también hemos considerado que tiene que ser un análisis múltiple porque necesitamos, uno, hacer la evaluación de la parcela o lote del digestato para medir físicamente los cambios en el suelo, el rendimiento de los cultivos, la calidad del producto. Y por otro lado está el productor o agricultor, ¿no? que le interesa la parte comercial. Tenemos que entender sus percepciones sobre su disposición a pagar, sus miedos sobre el uso de abono, es de calidad realmente el abono que va a proporcionar ese digestato y cuáles son las barreras de adopción. Entonces, al usar unidades de análisis múltiples, conectamos los resultados del laboratorio que también se obtengan en campo con la realidad comercial del mercado agrícola. Bueno, sí me gustó lo que hicieron y la explicación que dieron. Pero entendieron cómo se mezcla una cosa con la otra. Está súper bien pensado lo que plantearon. Claro, lo del enfoque y paradigma, evidentemente tiene que ser el mixto, porque se va a hacer parte cuantitativa y parte cualitativa. A la hora de que yo tengo que entrevistar a los agricultores, por ejemplo, en no sé cuál es el problema más grande que ustedes encuentran en el campo, ustedes creen, no sé, la falta de nitrógeno de los fertilizantes, por ejemplo. Ah, entonces este digestato le puede ofrecer esto a raíz de los resultados que nosotros tengamos en el laboratorio. Entonces, van a ir mezclando cuantitativo con cualitativo. Porque después, a raíz de la aplicación de este fertilizante, no se puede tener mayor número de hojas, mayor número de frutos, mayor tamaño de raíz, para poder decir que lo que estoy proponiendo realmente es bueno. Tal vez uno hace un estudio primeramente a escala de laboratorio, ¿cierto? No sé, planto en macetica y echo mis plantas control sin nada y plantas con este digestato, a ver si realmente el digestato tiene esta actividad de biofertilizante o de, no sé, eh, ¿cómo se llama esto? Que es como de que ayuda al crecimiento de la planta, que le ayuda contra la defecta.
Todos esos estudios se van a hacer a escala de laboratorio y después uno va al campo a hacer las pruebas, pero uno tiene que ir con algo en la mano para decirle al agricultor, mira, te va a convenir aplicarlo, hagamos la prueba, dame un pedazo de 1 hectárea, hagamos una prueba y después, ¿entiendes? A lo mejor le entra el negocio. Por eso es como mixto y es súper interesante. Entonces, se dan cuenta que el mixto es muy aplicable a todo lo que son proyectos, tanto en cuanto a enfoque como a paradigma, a unidad de análisis, incluso a la metodología que uno va a utilizar. Uno nunca usa una única metodología de trabajo, que también eso es algo que lo estamos viendo acá, sino que uno puede utilizar y hacer complementos para tener mejores resultados. A eso me refiero. Buenísimo, la verdad. No pensé que fueran a hacer una presentación y todo. Yo pensé que lo íbamos a comentar, pero no, súper bien, de verdad. Las felicito a las dos. Bien hecho. Gracias, profe. Y me falta ahora el otro equipo. Sí, Lixiana. no alcanzamos nosotros a hacer la presentación. Yo te digo, te menciono a ti porque es la única que me pone la cámara del equipo, entonces Ah, no, pero sí estaba es para ponerle. Jocelyn y Carolina Sí, igual. pero no las veo en la cara, entonces como tu cara es la única que veo y sé que estás en el otro equipo, por eso dije tu nombre. Así que, pero puede contestar cualquiera del equipo, ¿vale? Dale, coménteme nomás. Sí, bueno, yo lo anoté aquí en mi cuadernito. En el caso lo tengo, a ver. Del paradigma sí coincidimos ahí en el pragmático, pero en Ujú, el enfoque lo habíamos visto más cuantitativo que mixto. Ahora escuchando, claro, la explicación, lo que mencionan las compañeras, ¿cierto? Y el cómo lo explica usted, sí, porque lo enfocamos más en el cuantitativo, en el hecho de ya Hacer tomar, comparativa de los rendimientos. ¿Cuál era claro, mejor? exacto, más claro, que pero hacer como las entrevistas a las personas. claro, o sea, la parte de rendimiento, la parte de todo lo que es indicadores y análisis de suelo, de digestato, todo eso sí o sí tiene que ir para hacer un buen Sí, estudio. Esa sería la parte cuantitativa. Pero correcto. yo necesito también escuchar a los que lo van a usar, por un lado, porque si ellos no te dan el visto bueno, no lo vas a poder utilizar. O sea, tú también tienes que escuchar qué es lo que ellos realmente necesitan. Porque a lo mejor tú estás proponiendo algo que resuelve el problema de Volta, pero a los agricultores no les funciona. Entonces, ese feedback tú lo necesitas sí o sí de los pequeños agricultores o las personas que finalmente van a usar el producto. Entonces, generalmente los enfoques casi todos van a ser mixtos. Siempre hay algo que tú tienes que averiguar ya, de que no sea solamente cuantitativo, con muchos análisis que tú hagas. No sé, si ustedes van a resolver el tema de una empresa, igual tienen que pedirles datos, información, cómo lo hacen. Ya ahí deja de ser solamente cuantitativo y también entra la parte cualitativa, ¿ya? Pero sí, cuantitativo sí o sí hay que hacer en este caso, así que ahí vamos bien. Claro, lo habíamos enfocado desde ahí en realidad. En Mm, el caso del tipo de diseño experimental, justamente en razón de lo mismo, porque hay que tomar y probar los 3 casos que se decían ahí, si se mm, aplicaba directo, fraccionado, ¿cierto? O transformado en nuevos productos. El carácter temporal, em, transversal, pero también ahí había la conversa de que podría ser longitudinal en el sentido de que para cada uno de estos 3 casos se podía hacer más de una prueba, como para tener más datos, ¿cierto? De lo mismo, del directo, del fraccionado o del transformado. Y en ujú. la unidad de análisis lo vimos como el lote de digestato, como tomar un Ya. lote y Bueno, trabajar con ese lote y hacer está las pruebas. relacionado con haber escogido transversal, porque si tú escoges, ¿entiendes? El momento, escogiste ese Sí, digestato y lo analizaste. exacto. Ahí sí está correlacionado lo que tú dices del temporal con la unidad de análisis. O sea, Y con el al cuantitativo además. escoger uno, evidentemente el otro tenía que ser ese, eso sí, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero que vean con esto, con este ejercicio? Que no te tienes que quedar con uno, que no siempre el que yo digo es el que es, sino que hay flexibilidad, depende de lo que yo quiero medir, lo que yo quiero determinar. Yo, a ver, podemos tener el mismo problema que fue en este caso y verlo de formas diferentes. A lo mejor yo me enfoco más en lo que necesita el agricultor y otra persona se enfoca más en las propiedades que esto representa para el suelo. ¿Me siguen? Entonces, depende de lo que yo quiero o en dónde yo voy a enfocar mi problema, va a ser el paradigma, va a ser el enfoque, va a ser todo lo que yo voy a escoger. ¿Se entiende? Si yo quiero ver, no sé, tal vez el digestato va a depender mucho del tipo de residuo que llega a la empresa, ¿ya?
porque si llega solamente forestal, va a ser mucho más contenido de celulosa, va a ser otra cosa. ¿Entiendes? Es válido estudiar, por ejemplo, de forma longitudinal, o sea, diferentes tiempos, porque van a ser diferentes tipos de digestados, en dependencia del tipo de residuo que llegue. Porque al ser natural, tú sabes que todos los componentes van a ir cambiando en dependencia de la época, del tipo de residuo. Entonces, tal vez es válido estudiarlo en el tiempo. Entonces, ahí uno va a ir buscando las variantes que más le acomoden a la metodología que uno quiera aplicar. ¿O en base a qué? Al objetivo general que me planteé, a los objetivos específicos y a lo que quiere la empresa, finalmente. También eso es importante. Porque a lo mejor yo voy con mi propuesta súper buena, mira, te voy a resolver. Y dice, sí, eso es un problema que tenemos, pero no es el problema más grande. El problema más grande es este. Por eso yo creo que lo más importante a la hora de sentarse a hacer un trabajo de sobre economía circular, sobre residuos, es contactar a la empresa y saber si realmente eso es una problemática que tiene. Porque a veces uno va con la idea y ellos no están ni ahí porque es invertir plata, es invertir tiempo, que en ese momento no es algo que a ellos les interese tanto resolver. Entonces, cuando uno tenga, ustedes tienen que buscar una empresa que ellos necesiten, que ellos quieran, que sea una necesidad para ellos el resolver un tema de, claro, para el proyecto, ustedes tienen que hacer un proyecto y no importa si va a ser aplicado o no, ¿ya? Lo ideal sería que fuera aplicado y ojalá fuera en su empresa propia. Pero cuando vayan yo me refiero a cuando en la práctica quieren hacer algo así, yo creo que tienen que sentarse primero con la empresa como a buscar esta información, qué tipo de residuos tienen. Mira, yo me dedico a hacer proyectos de economía circular, a dar valorización a desechos, ustedes qué tipo de desechos tienen, cuál es el que más conflicto le causa, y entonces enfocar todo el esfuerzo a ese tipo de desechos, ¿sí? Para no trabajar en vano, porque a veces uno hace un proyecto, un megaproyecto, pensando que resolvió todo y realmente la empresa eso no está ni ahí. ¿Sí? Porque eso pasa muchísimo. Se los digo por experiencia propia. Uno a veces se mete en el laboratorio. Yo en mi caso soy desde el laboratorio y digo, no, esto sí, aquí me voy a hacer millonaria con esta propuesta, voy a romperla. Voy a la empresa y la verdad, sí, interesante, pero no era lo que ellos querían o no es lo que les urgía en ese momento resolver. A eso me refiero. Bueno, chicos, eso era la idea de la actividad, que vieran cómo también se pueden desarrollar todos estos temas que vimos hoy. Ya, volvemos entonces para los que no estaban presentes, los que estaban ausentes, para que quede bien registrado. Yo les voy a mandar un correo, yo creo que ahora mismo cuando termine la clase, como que me va a quedar un tiempo, voy a hacerlo al tiro, les voy a mandar por el Canvas un correo mandándole adjunto la actividad final, ¿ya? La actividad final con su rúbrica, todo incluido para que sepan todo cómo deben hacer. ¿Ya? Es individual y lo pueden subir en la plataforma donde dice actividad 3, aunque sea otro enunciado que haya, pero en el espacio lo pueden subir ahí y también además me lo mandan a mí por correo. ¿Ya? El mismo correo donde va el ejercicio, por ahí mismo me pueden mandar el trabajo final. ¿Ok? La idea, como les digo, bueno, supuestamente en el Canvas está fecha el próximo martes, 28, pero finalmente prefieren que les dé una semana más. Si es así, yo se las doy y entonces estaríamos diciendo que cerramos déjenme buscar, estamos en vez de, cerraríamos, podría ser el lunes 3 por 4. ¿Cuánto es? Quiere que sea martes. Bueno, entonces martes 4. ¿Ya? Para dar una semana completa. ¿Ok? Martes 4 sí, todo el mundo tiene que haberme mandado el proyecto. Sí o sí. Ya. En el caso que alguien, por ejemplo, como Alex, que ya tiene el trabajo listo y lo mandó, el que estaba en la plataforma, no hay problema. El que lo suba con el de la plataforma, yo le voy a revisar el trabajo de la plataforma. No hay ningún problema. ¿Ya? Yo le digo, para aquellos que todavía no lo han hecho, yo creo que es un buen ejercicio y les va a servir, como yo les decía, para la siguiente etapa del curso siguiente que está relacionado con este, que es la tesis final, el trabajo del curso final. ¿Ok? Eso, díganme alguna duda, consulta, algo que me quieran preguntar. Profe- Profesora, yo le quería consultar por las PPT de la clase 3 y la de ahora. ¿Esas no están en el Canvas? ¿No las Ah, mandaron? Ángelo, ¿estás por ahí? Hola, Porque la 1 y la 2 las habían
La 1 y la compartimos. 2 la mandé. No estoy seguro si me mandó la 3, profesora. Usted me dice que sí, Ya, entonces ahora mismo yo... cuando colgando te mando la 3 y la 4 entonces, te las reenvío. Yo pensé que te la había mandado si no te la Perfecto. reenvío. ¿Ya? Yo mañana Para con la que tengan grabación las de dos. sí, con la grabación de la clase se la adjunto. Igual se las voy a mandar por mensaje en Canvas para que las tenga. Ya, Ya, gracias. ya, voy a mandar entonces la 3 y la 4. Eso, eso. Y como decía, las notas de las dos primeras evaluaciones ya para el lunes van a estar todas. De todas maneras, yo creo que el foro va a estar antes, pero bueno, yo me comprometo a que para el lunes estén todas las dos, ¿ya? Para que estén tranquilos por esa parte. Eso. Ya, eso. ¿Alguna duda, consulta? ¿Algo que me quieran decir? ¿No? Ya. Yo creo que no los vuelvo a ver así, al menos. Ah, no sé que alguno trabaje conmigo en la tesis, ¿ya? Eh, pero si no, les deseo muy buen fin de magíster, que les vaya súper bien y que se cuiden mucho y nada, eso. Que fue un gusto. Ya. Muchas gracias, profesora. Muchas Muchas gracias, gracias, Muchas profesora. gracias, profesora. profesora. Gracias. Chao, chao. Ya, ya, profesora. Chao. Chao. Chao, Chao. chao. Bien, nos vemos. Chau, chau. Chao. Chao.